Señoras y señores, gracias por estar nueva vez en La Hora con Gregory. Agradecido de su presencia desde su hogar en este momento donde ya la noche empieza a avanzar. Vamos a tocar en esta noche dos temas jurídicos, o quizás tres, a cargo de mi invitado del día de hoy, Tomás Castro, abogado penalista de la República Dominicana, a quien agradezco que esté acá en La Hora con Gregory. Hola, Tomás. Muy bien, Gregory, ¿cómo tú estás? Muy bien, interesado en que la audiencia de este programa pueda edificarse con un tema importante, por lo menos mediáticamente, y también por el entorno que ha sido creado, edificado, que se ha desenvuelto. Me refiero al caso donde la diputada Rosa Pilarte de la provincia de La Vega ha sido llevada a juicio y resulta que tiene en este momento sobre ella una sentencia de 5 años de prisión. Inicialmente, y lo voy a compartir con los televidentes, Tomás, tengo entendido que fuiste contactado en un par de ocasiones antes de que iniciara este proceso por la hoy condenada, la diputada condenada, con fines de que tú pudieras de una u otra forma asesorar o llevar ese caso. Entonces, partiendo del conocimiento de causa que tienes sobre esta situación jurídica y tus conocimientos, quiero hacerte la siguiente pregunta. Rosa Pilarte, diputada, congresista, con privilegio legal por su pertenencia al sector legislativo, al poder legislativo, ¿por quién es sometida a la justicia a pesar de ella tener esa condición de privilegio jurídico? Mira, el asunto empieza en el gobierno pasado. Fruto de ¿El que gobierno pasado de Luis Abinader o el anterior del PLD? el anterior del PLD. Muy bien. Todo el mundo sabe que en el proceso de campaña electoral para el 2020, tanto Rosa Pilarte como su esposo, Miki López y sus hijos, pues se concentraron en darle apoyo económico y político a la candidatura de Luis Abinader, hasta el grado de que los vehículos de Miki López, incluyendo su helicóptero, le fueron prestados a Luis Abinader para que se moviera en medio de la campaña electoral. Eso dio pie de que empezaran inmediatamente a ligar a Luis Abinader a asuntos ilícitos relacionados con tráfico de droga y con lavado de activos y mucho menos. Y para esos fines tenían que hacer una actividad de carácter legal de parte del Ministerio Público para poder indirgarle la relación a Luis Abinader con la supuesta malversación de fondos o uso de fondos que provenían de actividades ilícitas. Y entonces le hicieron un proceso legal a Miki López, que todo el mundo sabía ya de antemano hace muchos años que maneja mucho dinero, fruto de diferentes actividades a las que se dedica, que yo no tengo cómo decir a cuáles son, porque yo no tengo ninguna relación de carácter comercial ni de carácter jurídica con Miki López. Lo conozco bastante bien. En una ocasión él se comunicó conmigo y cuando ya el proceso se iniciaba contra su esposa, esta en 3 ocasiones me visitó. En una ocasión nos reunimos en un restaurante en Blue Mall y posteriormente en 2 ocasiones fue a mi oficina tratando de buscar orientación respecto de la situación jurídica en la que la habían involucrado. Debo decir, ¿Fuiste invitado por ella a que participaras en su defensa? no. No. Ella fue a buscar asesoría. Ya. Y debo decirte, y ella es mi mejor testigo, de que no le cobré ni siquiera la consulta. Se estila.
No le cobré. Se estila que se cobre la consulta. Claro que sí. Muy bien. Tú no puedes ir ante un médico con un problema de salud y que el médico te atienda totalmente de gratis. Te Sí. ponga el estetoscopio, te haga un electrocardiograma, te haga todo lo que normalmente hacen los médicos y no te cobre ni siquiera la consulta. Pues yo no le cobré. ¿Por qué? Bueno, porque a veces es preferible que te agradezcan el apoyo, la solidaridad, a que no te agradezcan nada sobre la base de que te pagaron la opinión que tú pudieras tener respecto de un asunto. Y así yo me muevo con diferentes casos. Yo no soy... En una ocasión, estando en una villa de unos amigos en Jarabacoa, recibí una llamada telefónica de un abogado amigo, de un colega de La Vega, que fue la primera vez que hablé con Miki López, y me dijo, mira, Tomás, ¿tú me autorizas a darle tu número a Miki López, que él quiere conversar contigo? Sí, sí, dáselo. Y realmente 5 minutos después estaba llamándome. Y conversamos sobre diferentes cosas, me le puse a la orden. Y la segunda conversación que tuve con él fue cuando el PRM no quiso inscribir la candidatura de su esposa como candidata a diputada por la circunscripción de La Vega. 2023. Sí, más o menos. Esa fue la última vez que hablé con él respecto de ese asunto. Y él me manifestó que legalmente prácticamente no había nada que hacer porque era una decisión tomada desde el poder. Y que en este país, cuando se toman decisiones del poder, difícilmente hayan ninguno de los estamentos del Estado que vayan a contradecir al poder. Como no contradijeron al poder la Suprema Corte de Justicia cuando desde el poder se dio instrucciones de que le dieran una condena a esta señora. Tú estás, porque lo acabo de escuchar y el televidente también, indicando que desde poder le dieron una orden a la Suprema Corte de Justicia para que resultara condenada en la Suprema Corte de Justicia la señora Pilarte. Así es. Así es. ¿Por qué supones eso, Tomás? No, yo no lo supongo. Yo lo estoy afirmando por una razón muy sencilla. ¿Tú conoces alguna decisión que haya dado la Suprema Corte de Justicia condenado a algún miembro del comité político, del comité central del Partido de la Liberación Dominicana? No. No. El PLD nunca permitió que alguno de sus miembros fuera condenado por la Suprema Corte de Justicia o por cualquier otro tribunal de la República por un asunto de protección a su gente. Entonces, aunque no fuera una orden dada ex profeso de manera directa, el hecho nada más de echarse hacia atrás y permitirlo, recuérdate que hay decisiones que se dan y hay decisiones que se hacen por omisión. O por comisión. Sí. Tomás, ¿y una sentencia de ese tipo cae dentro de la clasificación o calificación de una sentencia política, jurídica política? ¿Qué fin se busca condenando a la señora Pilarte como beneficio político, que es el único que se entendería? Bueno, hay varias interpretaciones que se le pueden dar. Por una parte... Viniendo del gobierno, porque lo has dicho. Sí, sí. Por una parte, podría ser una forma de alejarse o de separar a esas personas del gobierno de Luis Abinader y de la relación que éste personalmente y políticamente tenía con ellos. Y por otra parte, también hay otra interpretación. Bueno, si yo soy capaz de dejar que me condenen los míos, yo puedo ser también muy incisivo al momento de permitir o de ordenar que castiguen los que no son míos. Cualquiera de las lecturas. Pueden, cualquiera de las dos, o las dos. Ya. Recuérdate que hay varios procesos judiciales en los tribunales del país
que necesariamente tendrán que conocerse con resultados, porque a este país no le pueden salir de que en el caso Medusa, o en el caso Calamar, o en el caso Antipulpo, que yo cuánto, que hubo una decisión y que descargaron a todo el mundo. En este país eso no se puede dar, porque va a provocar una situación de desobediencia civil. Tomás, técnicamente, ¿hay sustancia para haber logrado esa sentencia? Tú que conoces las intríngulis penales. Mira, desde el punto de vista jurídico, es posible que los jueces puedan justificar una motivación de esa sentencia de carácter positivo, diciendo, mire, están estos y estos elementos con los cuales nosotros entendemos que se cometieron los ilícitos. Ahora bien, mayores elementos podían haber en otros casos donde no ha habido sentencia en ese sentido. Por ejemplo, recuérdate el caso Domínguez Brito con Félix Bautista, donde se estaba hablando de 27,000 millones de pesos y 400 apartamentos y unas empresas multimillonarias, todas producidas al influjo del poder político del gobernante Partido de la Liberación Dominicana, y hubo una decisión donde a ese señor se le dejó totalmente limpio de toda. Entonces, aquí a esta señora por 4,000 millones de pesos, que es lo que se ha dicho que manejó en sus cuentas, fruto de que ella es parte de empresas familiares donde están sus hijos y su esposo, y que entonces se manejaban en las cuentas bancarias. No fue que se lo encontraron debajo de un colchón, ni en el baúl de un carro, sino que fueron transacciones comerciales en los bancos comerciales del país. Y eso es lo que ha servido de fundamento para una sentencia como la que se ha dado. El extracto mismo de esta sentencia abarca ¿qué? Lavado, narcotráfico, tráfico de influencia, malversación. ¿Qué implica esa sentencia? Esa es otra especie muy importante. No le pueden decir que se trata de corrupción administrativa, porque no ha administrado fondos ni ella, ni su marido, ni sus hijos. Y el tribunal hace una extensión de una prerrogativa de carácter legal, que es que ellos dicen que el dinero que se ha establecido proviene de actividades de narcotráfico. Entonces, ¿cómo llegaron tan lejos? Porque en materia jurídica tú necesitas lo que se llama el delito previo. Tú tienes que ver agarrado a esta gente con un cargamento de drogas y entonces deducir que todo lo que ellos tienen desde el punto de vista económico es proveniente de actividades de narcotráfico. Pero llegar a la conclusión de que el dinero que se le atribuye a ella haber manejado en las redes bancarias eran provenientes de actividades de narcotráfico, ya eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Usted está extendiendo una presunción de carácter legal cuando legalmente la presunción es al revés. Usted tiene que probarme que el dinero que yo tengo es proveniente de una actividad ilícita, porque per se tener dinero no es un delito. Si fuera un delito tener dinero, aquí tuviéramos que echarle una reja al país en sentido general y todos estaríamos presos, porque aquí la mayoría de la gente, sobre todo los que pueden ostentar grandes cantidades de dinero, no lo pueden justificar, incluyendo empresarios y políticos y guardias y militares y policías. Asalariados. Todos asalariados. Hay algo que me llama la atención. ¿Solamente ella está implicada en esta sentencia? Sí, porque entonces le han hecho también otro proceso adicional al marido, a los hijos y a las empresas familiares de esa gente. En este momento hay otro proceso contra ellos. Sí, claro que sí, porque el poder decidió. ¿Y cuándo inició ese proceso? Ese que mencionas ahora. Paralelamente Paralelamente con ese. ese. En la campaña electoral del 20. Ya.
Eso empezó en el 20, en la campaña electoral. ¿Y por qué este caso donde ella está incluida siendo legisladora lleva más velocidad jurídica y con sentencia que donde están los familiares de ella y el esposo, que no tienen jurisdicción privilegiada? Bueno, había que justificar la no inscripción de ella en la boleta electoral y explicar por qué. Y entonces a ella la tomaron como chivo expiatorio para dar una especie de ejemplo de lo que se debe hacer aquí con todos los que lavan dinero y con todos los que tienen dinero fruto de actividades ilícitas. Así no se puede. ¿Conoces los elementos básicos de defensa de ella, el trabajo que hizo la defensa jurídicamente hablando? No lo conozco, pero conozco algunos de los abogados que le sirvieron de defensa jurídica, y cuando pasó la audiencia los llamé por teléfono y le eché en cara que no actuaron a la altura de los acontecimientos. ¿Sí? No. ¿Hiciste eso? Sí, claro que sí, se lo ¿Y dije. en qué aspecto ellos no hicieron lo que debieron hacer jurídicamente? Porque los procesos políticos, aunque el fundamento sea jurídico, los procesos políticos tienen una connotación diferente a los procesos jurídicos lato sensu. O sea, hay que salirse de los textos muchas veces. Claro, óyeme, Jacques Vergès, aquel famoso abogado francés, abogado de Carlos el Chacal y del Ejército de Liberación de Argelia, escribió un libro que se llama Estrategia en los procesos políticos. El que no lo ha leído no puede participar en procesos que tienen como base fundamental la política. No solamente la herramienta jurídica. No solamente la herramienta jurídica, sino la herramienta política. Yo quiero que tú sepas que Dimitrov, aquel líder comunista alemán que fue acusado de pegarle fuego al rey Tax en Alemania durante el periodo en que Alemania comenzaba a formar aquella gran estructura militar y política. Y lo acusaron a Dimitrov de eso. Y Dimitrov, cuando lo llevaron al tribunal, le dijo a los jueces: miren, frente a los principios, ustedes responden a un partido y yo respondo a otro. Y llevó el asunto al campo de la política. En un tribunal. En un tribunal. Y entonces el Partido Socialista, el Partido Comunista bolchevique de Rusia y el Partido Comunista alemán públicamente salieron en defensa de Dimitrov. Tuvieron que descargarlo. Entonces, lo que tú estás indicando con la llamada que le hiciste, Tomás, luego de la sentencia a la señora Pilarte, a esos abogados colegas tuyos, es que tú hubieras politizado el caso en estrado. Es que era politizable el caso. ¿Y qué hubieras hecho? O estuviéramos peleando todavía ahí. Oye, yo voy a permitir que a un cliente mío, que hay suficientes elementos para llevar el caso y politizarlo al más alto nivel, yo voy a permitir que con una sentencia de esa naturaleza me la juzguen y me la condenen. Ahí tú ya había tenido que ir como testigo Luis Abinader y Paliza y Fulcar y todo el mundo, y creó una situación en este país que tuvieran necesariamente que todos ir al tribunal y crear una situación que no diera paso a que se diera una sentencia tan olímpica, de manera olímpica, ¿sí? Hay una sentencia ya condenada pero tenía elementos concretos para darle aquiescencia a llevar ese tipo de testigos. El tribunal hubieran aceptado esos requerimientos tuyos. No, pero tienen que aceptarlo, porque el derecho de defensa no se puede violentar. Yo quiero que tú sepas que Ramón Pina Acevedo, que en paz descanse, que fue uno de los grandes maestros del derecho en este país, que en un proceso en que él estaba defendiendo a alguien
llevó una lista de 450 testigos. Y cuando citó a los miembros, a los directivos de la Gulf and Western y del Central Romana para el caso de Guido Gil, hasta ahí llegó el proceso, lo archivaron y se dejó así. Iban a citar a un tribunal a Álvaro Carta y a Charles Bludon y a toda esa gente que estaban ahí, que fue allá donde mataron a Guido Gil. Entonces hay que saber la estrategia en los procesos políticos para tú poder entrar en esos procesos, porque hay gente que aquí, yo lo que soy abogado y me dieron un caso y yo estoy estudiando el Código Penal. No, hermano, no es así. La sentencia, entonces, la sentencia per se, ¿tiene méritos para haber el juez, el tribunal, indicado que la sanción es 5 años de prisión? ¿Cómo evalúas esa sentencia? Yo la evalué, es una sentencia política dirigida desde el poder. El grado de sanción, me refiero. El grado de sanción, bueno, esa es la sanción más mínima de esa calificación jurídica. ¿Qué justificación tiene que sea la más mínima? ¿Te da algún indicio? No, porque los jueces tienen libertad dentro del máximo y el mínimo, ellos tomar la decisión sobre la base de las circunstancias atenuantes o agravantes que pueda tener un hecho. En el caso de la especie, la sanción mínima fue impuesta como una especie de gracia. ¿Qué procede ahora que conozcas? ¿Es apelable esa sentencia? Claro que sí. En la República, ¿Ante qué tribunal? ¿Ante qué ante instancia? el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Todos los jueces. ¿Hay plazo de qué tiempo para eso? Bueno, según la norma, las apelaciones hay que introducirlas dentro del plazo de 20 días laborables a partir de que se notifica la sentencia. Y en el caso de la señora Pilarte, que es legisladora, y la legislación y el periodo legislativo por el cual ella fue electo termina en 2 meses, ¿cuál va a ser entonces el derrotero de espacio donde va a ser atendida esta apelación, si es que se produjese? En el Pleno, porque ya, si los abogados permitieron, porque ese es otro tema, si los abogados permitieron que se conociera en primera y única instancia en la Suprema Corte de Justicia, como establece la norma, tienen necesariamente que ir al Pleno y posteriormente tienen todavía otra opción, que es el Tribunal Constitucional. Muy bien, Tomás, pero es que el área privilegiada de ella finaliza el 16 de agosto. ¿Qué sucede? No importa. No importa. ¿Se continúa trabajando y atendiendo al nivel del Tribunal Superior? Sí, la condición de ella va a continuar siendo la misma. ¿No va a un tribunal ordinario? No, porque que ya ella tiene una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Ya. Y después de ahí, la única opción que tiene es la apelación ante el Pleno o el Tribunal Constitucional. Hay un aspecto que yo quiero decirte, y tú a lo mejor conoces y te vas a acordar. Cuando Rafael Flores Estrella, mi hermano, mi amigo, ido a destiempo, lo sometieron a la justicia por un hecho que nunca cometió. Precisamente Ramón Pina Acevedo les recomendó, mira, en la Suprema tú no tienes oportunidad, porque la Suprema siempre es política. La Suprema la eligen los políticos para que políticamente respondan. Tú no tienes oportunidad. Yo te recomiendo que renuncies a la diputación para que inmediatamente tu condición de excepcionabilidad cese inmediatamente la competencia privilegiada y tengan que mandar tu acusación a un tribunal de primer grado. Y Rafael le dijo no lo haría nunca.
Porque él estaba seguro de su responsabilidad o no en el caso. Exacto, pero además era un acto que él establecía y creía que se trataba de lo iban a calificar como de cobardía. Dice, no, yo tengo que ir a enfrentar a la Suprema y enfrentar a Balaguer en la Suprema. Que me condenen, bueno, que me condenen. Pero después ocurrió un hecho que yo te lo voy a narrar ahora y fue la siguiente. Yo estaba en la Suprema Corte de Justicia cuando salió publicada la sentencia de Rafael Flores en el Boletín Judicial. Y me llegó a las manos, pues yo siempre compraba los boletines judiciales, y lo llamé por teléfono. Le dije, Rafael, tengo aquí en las manos el Boletín Judicial que acaba de salir de donde está tu sentencia. Ya nosotros habíamos obtenido de uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia que lo chantajearon y lo presionaron para que diera el voto a favor de la condena. La sentencia fue 5 votos a 4. De los 9 jueces de la Suprema, 4 votaron a favor de la absolución de Rafael. Para lograr esa mayoría fue a base de sobornos y de chantaje y de presiones. Entonces Rafael me dijo, no te vayas, espérame ahí. Y cogió para allá, para la Suprema. Cuando llegó, yo le entregué el boletín, él lo vio, me dijo, ven, acompáñame. Subimos al despacho de Contín Aybar. Y llegamos y él inmediatamente le dijo al secretario, mire, hágame el favor, yo quiero ver al presidente de la Suprema, el señor Contín Aybar. Desde que le anunciaron a Contín inmediatamente, sí, que venga, que pase. Lógicamente, con los guardaespaldas ahí, bueno. Y Rafael llegó. Dime, ¿qué puedo servirte? No, yo nada más vine a decirte a ti que yo espero algún día coger este boletín judicial donde aparece la ignominiosa sentencia que tú propiciaste que me dieran y hacerte comer este boletín judicial. Contín se quedó con los ojos así, ensimismado. No le salió palabra para responder. Y Rafael me dijo, Tomás, vámonos. Y salimos y nos fuimos. Wow. Esa es historia, Tomás. Sí, eso es parte Tendré que ponerme a escribir mi memoria algún día de cosas en las que yo he participado, que he vivido, y que deberán ser parte de esa historia reciente de la República Dominicana que mucha gente desconoce. Mira, como parte de la historia jurídica, pienso que va a ser este cuasi precedente, si podría calificarse así, de la sentencia en contra de la persona que es hoy diputada, Rosa Pilarte. No has terminado de completar el esquema legal de eso, pero debemos hacer una pausa. Sí, antes de eso, lo que yo nunca voy a entender, de verdad, después de 3 reuniones con ella, las consultas y todos los demás, que ella optara por otras defensas, opciones de defensa y ni siquiera volviera donde mí. Eso, cuando regresemos, yo te voy a decir la otra lectura que yo le tengo a esa no toma de decisión de ella en ese sentido. Así es. Muy bien, muy bien. Tomás Castro, siempre interesante conversar con él hoy en La Hora con Gregory. En breve retornamos.